Se acerca el inicio de la NBA y las ilusiones se renuevan. Todos declaran positivamente, todos creen que tienen una chance de ganar. El escenario es ideal porque todavía no ha ocurrido nada para manchar esa imagen. Pero si no sos tan optimista, este es tu video. Porque te voy a contar lo peor que puede sucederle a cada franquicia de la liga. Toca ser malo y hablar de cosas negativas, porque estamos a nada de que la NBA dé inicio a una nueva temporada de su historia y los 30 equipos están listos para salir a la cancha y competir. Solo que algunos de ellos no lo harán, otros intentarán hacerlo y fracasarán en el camino, y apenas algunos cumplirán con sus objetivos. Todo depende del contexto. Y por eso te quiero contar cuál es el peor escenario posible para cada uno de esos conjuntos. Porque quizás en unos meses, cuando termine la temporada regular, cuando acaben los playoffs, nos encontremos con una realidad. Estos equipos tropezaron con la misma piedra que mencionamos en este video, o que tal vez superaron ese obstáculo. Comenzamos por la conferencia este. Lo peor que puede sucederle a Atlanta Hawks en esta temporada es no saber lo que es. Me explico. Han elegido con mucha fortuna el número 1 del draft, Zaccharie Risacher. Sin embargo, es el primero de una camada que no despertó demasiado hype y quizás no sea suficiente para reconstruir. Al mismo tiempo, traspasaron a DeJounte Murray, pero todavía tienen a Trae Young, y mantenerse en esa incertidumbre entre ser un conjunto de reconstrucción e intentar ganar con su estrella los puede llevar al desastre. No parece haber un escenario negativo en el mundo actual de los Boston Celtics. Son los campeones, han renovado a todas sus piezas importantes y entran a la temporada como los máximos favoritos. Pero si tuviera que mencionar algo, diría que lo peor que les puede ocurrir es perder el factor sorpresa. La NBA es una liga de copycats, y así como el año pasado Minnesota Timberwolves se armó específicamente para tumbar a Denver Nuggets y lo logró, varios conjuntos han hecho lo mismo para frenar a los Celtics, y si no saben resolver ante esos obstáculos pueden encontrarse con un problema. En un contexto de reconstrucción como el que experimenta actualmente, lo peor que puede pasarle a Brooklyn Nets es que sus jóvenes no ofrezcan rendimientos prometedores ni se establezcan como la cara del futuro. Por eso el peor escenario posible es que Cam Thomas no dé la talla y baje sus prestaciones en vez de subirlas. Podría aplicarse lo mismo para Nick Claxton. Con Detroit Pistons la cosa es muy clara. Lo peor que puede sucederles es que sigan en el mismo escalón del proceso de desarrollo. Ya han acumulado demasiados talentos jóvenes y corren el riesgo de ser el eterno proyecto que siempre aspira a más y que nunca termina concretándolo. Hay muchos casos de esos en la NBA y la franquicia debe dar el salto para alejarse de esa idea. No hace falta que sea algo realmente espectacular. Con luchar por el play-in ya habrían mejorado notablemente. Chicago Bulls está en el medio de un recambio y creo que lo peor que puede ocurrirles es que no sigan por ese camino. Me refiero a no traspasar a Zach LaVine, y en el caso de que Lonzo Ball vuelva sano y sea capaz de tener un rendimiento sólido, no vayan por algo interesante a cambio. El proyecto de la franquicia tenía futuro, pero se desmembró y ya no tiene sentido mantener piezas aisladas. Es necesario apuntar al futuro que sí puede existir, y quedarse en el limbo sería un error. Sin dudas, el peor escenario posible para Charlotte Hornets es el que vimos la pasada temporada. Problemas extradeportivos que afectan al equipo, cambios constantes en los puestos de poder y lesiones recurrentes de la Melo Ball. Todo lo que sea evitar eso será algo positivo, sobre todo porque es un año clave para el desarrollo de Brandon Miller. Lo peor que puede sucederle a Cleveland Cavaliers, al menos desde mi punto de vista, es que la dupla Donovan Mitchell-Darius Garland no termine de funcionar. Han apostado por mantenerla y consideran que con este núcleo pueden ganar, pero lo que vimos hasta ahora, sobre todo en playoff, no ha sido prometedor. Tienen que cambiar esa imagen de manera contundente para confirmar que son dignos de luchar por una conferencia este cada vez más disputada. Indiana Pacers fue la gran sorpresa del este en la pasada campaña. Sabíamos que eran buenos, pero no imaginábamos que estarían en las finales de conferencia. Y sí, se beneficiaron de las lesiones, pero nada de eso le quita mérito a lo que hicieron. El peor escenario posible para ellos es que se queden en sorpresa y no se conviertan en realidad. Que Tyrese Haliburton no siga creciendo, que su dupla con Pascal Siakam no evolucione y que no tapen progresivamente los huecos que mostraron y que se entienden en un equipo en ascenso, pero no se perdonan en un candidato. Miami Heat ya nos ha dado claras muestras de qué es lo peor que les puede suceder. Lo más grave para ellos es que ocurre desde el inicio. Se llama no tomarse en serio la temporada regular. Está muy buena la historia del underdog que llega a las finales como octavo clasificado, pero es demasiado demandante como para repetirse año tras año. Así que la clave para ellos es estar enfocados desde el inicio. Por lo que se vio en el Media Day y lo que pudimos percibir de las declaraciones de su líder Jimmy Butler, parece que van por el camino correcto, pero el tiempo lo dirá. Milwaukee Bucks sufrió muchas lesiones en los playoffs que claramente influyeron en la eliminación a manos de Indiana Pacers, y eso terminó borrando un poco lo difícil que fue la temporada para ellos.
ellos. Pero créanme, esos problemas existieron y lo peor que podía sucederles es que se mantengan vivos. El más peligroso de todos es que sigan siendo un rejunte de talentos y no un equipo. Que Damian Lillard brille con o sin Giannis Antetokounmpo, que el griego haga lo suyo, pero que no encastre en comunidad. Y eso es trabajo de las estrellas y de Doc Rivers. Luego de tantos traspasos y de generar un hype completamente entendible, el peor escenario posible para New York Knicks es que la falta de profundidad termine siendo un problema que no puedan solucionar. Ya sabemos cómo exprime Tom Thibodeau a sus dirigidos y ahora el fondo de armario es incluso más corto, así que deben tener mucho cuidado con la salud de sus figuras y con el minutaje de cada una de ellas, porque todas, en mayor o menor medida, han sufrido lesiones y han sido baja por varios juegos en la última temporada. Al igual que Indiana Pacers, pero sin el mismo crecimiento en cuanto a resultados, Orlando Magic está en la faceta de promesa y quizás pueda estar un año más allí, pero creo que tiene lo suficiente como para dejar ese contexto y ascender hacia el lote de los contenders. Lo peor que podría ocurrirles es que Paolo Banchero no se consolide como un candidato al All-NBA, que Franz Wagner no pelee por el All-Star y que el resto no los complemente para que esto pase. Podríamos hablar de que Paul George no funcione, de que Tyrese Maxey no siga su progresión como superestrella, de que las piezas de rol no se adapten y de todo eso, pero el peor escenario posible para Philadelphia 76ers es que Joel Embiid no se mantenga sano. Ya ha sufrido esa historia bastante y si vuelve a ocurrir no podrán luchar por nada, más allá de lo que pase con el resto. Claro, también hay que agregar que está la salud de George, alguien propenso a las lesiones. Toronto Raptors tiene como objetivo desarrollar su proyecto y lo peor que puede ocurrirles es bastante obvio. Que Scottie Barnes no sea lo que creen que es, que no se transforme en una figura sobre la cual construir un conjunto competitivo y que simplemente se trate de un gran jugador pero que sirva como parte de un equipo y no como punta de lanza. Con Washington Wizards ocurre lo mismo que con Brooklyn Nets. Lo peor que puede sucederles es que nadie se destaque, que ningún joven muestre un destello de potencial para creer que puede ser el futuro. No sé por qué, pero confío en que esta puede ser una temporada muy positiva para Jordan Poole, aunque viene de jugar el peor básquet de su carrera. Ya veremos. Vamos con la conferencia del oeste. Dallas Mavericks ha hecho bastantes cambios en relación a la pasada temporada. Si bien se mantuvieron 4 de los 5 titulares, han llegado jugadores que tendrán un rol importante como Klay Thompson y Naji Marshall. Lo peor que podría sucederles es que pierdan la identidad que los llevó a las finales, que esos cambios alteren lo que estaban construyendo. Es una temporada clave para el proyecto de Denver Nuggets. Luego de ser campeones, se quedaron cortos en semifinales de Conferencia Oeste y la gente ha comenzado a dudar de ellos. El peor escenario posible es que esas dudas se conviertan en una realidad y que la salida de jugadores clave para la consagración como Bruce Brown la off-season previa y que Kentavious Caldwell-Pope en esta hagan que el sistema se rompa. Que el arribo de Russell Westbrook destruya la armonía del juego y que ese estilo que tanto los caracterizó desaparezca. Tener a Nikola Jokic hace que todo sea más fácil, pero sigue siendo un año definitorio para este equipo. Ya hemos hablado bastante de la ausencia de una segunda espada en Golden State Warriors y por lo tanto podría decirse que lo peor que puede sucederles es que Jonathan Kuminga no dé el paso hacia adelante que esperan que dé en esta campaña. Y probablemente esa sea la respuesta, pero para renovar el debate agregaré que el peor escenario posible para los Warriors es ese en el que Andrew Wiggins sigue como en la temporada pasada. Wiggs fue fundamental en la consagración de 2022 y Steve Kerr deposita muchas responsabilidades en él, tanto en ataque como en defensa. Perder su impacto por segundo año consecutivo sería catastrófico. Houston Rockets amagó con competir por el play-in en los últimos partidos de la temporada regular pasada y parece que irán por eso mismo en esta, pero considero que lo peor que puede ocurrirles es no saber sobre quién depositar la responsabilidad de ser la piedra fundacional del plantel. Veo a Alperen Sengun con mayores atributos para ser ese jugador, aunque muchos piensen en Jalen Green. Sin embargo, tanto él como Cam Whitmore y Reed Shepard deberán crecer para que esto ocurra. De lo que sí estoy seguro es de que los Rockets serán uno de los equipos más divertidos de ver. Para Los Ángeles Clippers el peor escenario posible siempre es el mismo, que Kawhi Leonard no esté sano. No importa que Paul George se haya ido, que Russell Westbrook haya partido hacia Denver o que James Harden no sea el de Houston. Con Kawhi al 100% siempre tienen una chance de ganar. El problema es que no lo ha estado desde 2020 y ya han pasado 4 años de eso, así que ese escenario se está transformando cada vez más en una constante y no en una excepción. Veremos si esta temporada pueden esquivarlo. En la misma ciudad, Los Ángeles Lakers luchará para que no ocurra lo mismo que en la pasada temporada, porque mantenerse en esa sintonía sería lo peor que podría sucederles. ¿A qué me refiero? A que por más que LeBron James y Anthony Davis brillen y estén sanos, sigan siendo mediocres a nivel general. Que JJ Redick no consiga darles otra dimensión en el juego y que el resto del plantel no aporte lo que debería para luchar por los playoffs directos. Pensaba hablar de lo más obvio y decir que lo peor que puede ocurrirle a Memphis Grizzlies es que Ja Morant se mantenga desenfocado de lo importante y siga con sus problemas fuera de la cancha, pero viendo la preseason voy a decantarme por su salud. Una lesión podría ser destructiva para este proyecto y ojalá el base esté 100% sano durante toda la temporada, porque es algo que nos merecemos como espectadores.
jugadores. Luego de traspasar a Karl Anthony Towns, uno podría pensar que lo peor que puede pasarle a Minnesota Timberwolves es que Anthony Edwards no se convierta en la superestrella que necesitan que sea, pero es difícil que eso sea así. Lo que realmente les complicaría la vida es que Naz Reid, a quien le darán el espacio para ocupar ese rol que dejó vacante el dominicano, no sea lo que esperan que puede llegar a ser. Su crecimiento es diferencial para el éxito de este proyecto. El arribo de DeJounte Murray le da a New Orleans Pelicans una nueva perspectiva de sus aspiraciones en esta temporada, pero el peor escenario posible sigue siendo el mismo de siempre: que Zion Williamson, su mejor jugador y el alma del proyecto, no esté sano durante una campaña completa. Y por completa me refiero a la regular season y a los playoffs. Todo lo demás es sencillamente secundario. Oklahoma City Thunder viene de su mejor temporada en mucho tiempo y debe mantenerse en esa sintonía. Por eso, lo peor que podría ocurrirles es que no hayan aprendido de los errores cometidos en los playoffs. La postemporada podía hacerlos caer, pero era clave para que asimilaran lo que les falta para solucionarlo en la offseason y ser incluso mejores en esta campaña. Teniendo en cuenta los movimientos que hicieron, creo que es realmente difícil que les ocurra algo así, porque parecen tener bien en claro cuáles han sido sus deficiencias, pero solo lo sabremos cuando llegue la hora de la verdad. El peor escenario posible para Sacramento Kings es que el fichaje de DeMar DeRozan no haya servido como para mejorarlos lo suficiente en una conferencia oeste que es demasiado salvaje. La franquicia de California viene de caer en el play-in y delante suyo hay muchos equipos que compitieron mejor, pero detrás hay otros que se reforzaron. Si no rompen la barrera de la primera ronda, es posible que el proyecto sea considerado un fracaso. Mientras, Tyrese Haliburton ya ha guiado a Indiana Pacers hacia unas finales de conferencia. Con San Antonio Spurs la historia es bastante simple. Lo peor que puede sucederles es que Victor Wembanyama se lesione, que no esté sano como para continuar con su progresión hacia el dominio absoluto de la NBA. Podríamos agregar la salud de Chris Paul, que según mi perspectiva será fundamental para ese crecimiento, pero la clave está ahí, en la disponibilidad de su joven figura. Phoenix Suns apostó por ser mega agresivo en los pasados mercados, pero en este fue a buscar lo que le faltaba: profundidad. Consiguió a Tyus Jones, a Mason Plumlee y drafteó jugadores que creen que están listos para aportar ya mismo. Lo peor que puede pasarles es que no lo estén y que siga existiendo un hueco estructural en un plantel que hasta ahora ha dependido pura y exclusivamente de Kevin Durant y de Devin Booker. Portland Trail Blazers se presenta frente a una temporada en la que debería aprovechar al máximo las pocas expectativas que genera su proyecto. Por eso el peor escenario posible es que los jóvenes no se desarrollen ni mejoren, principalmente Scoot Henderson, que viene de una campaña rookie floja para el hype que había provocado. Utah Jazz está en una situación similar, pero con una ventaja: si Lauri Markkanen sigue a este nivel, podrán traspasarlo luego por varias piezas importantes. Ahora, lo peor que podría ocurrirles es que ninguno de los jugadores jóvenes que han drafteado en los últimos años genere la sensación de que puede convertirse en una estrella sobre la cual construir un proyecto, porque de lo contrario corren serio riesgo de ser el equipo en eterna reconstrucción.